Estamos en la clase de estadística aplicada para los negocios. Estamos en la clase número 1, concepto básico de la estadística. Tenemos que considerar la estadística necesariamente como una disciplina de la matemática. Lo necesitamos de todas maneras en los análisis de datos. Realizamos nosotros muchas investigaciones. Tenemos en cuenta en los negocios datos que podamos tomar decisiones. En esta parte vamos a tener que obtener datos. Esos datos de preferencia, de precio, de consumo, hay que organizarlos. Tenemos que hacer una debida presentación, el análisis correspondiente e interpretar datos con el fin de propiciar la toma de decisiones. Nuestro tema de estadística, dentro de los conceptos básicos, es de todas maneras, ¿no? De todas maneras, realizar de todas maneras la clasificación de la estadística. Esta clasificación nos permite tener en cuenta las diversas aplicaciones de las mismas. Tenemos dos tipos de estadística: la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva tiene un sistema y procedimiento. Nosotros utilizamos diferentes técnicas para poder realizar esta parte de la estadística. Entonces, tenemos la recolección de datos. Generalmente utilizamos la encuesta cara a cara. Actualmente con la tecnología estamos utilizando la web. Y también tenemos la depuración de los datos. Hay unos datos que no pueden aparecer en nuestra investigación, en nuestro proyecto. La presentación adecuada, que nosotros la conocemos como tabular, ¿no? Resulta de que es ponerlo en forma ordenada según la teoría que vamos a explicar. En algunos casos, necesariamente se tiene que hacer una gráfica. Hay que hacer una gráfica. No podemos, en la parte descriptiva, dejar de interpretar nuestra información. Siempre hay que decir algo, ¿no? Podemos decir algo. Y ahí, en el caso de negocio, una toma de decisiones.
elegimos esa marca, elegimos ese nombre, elegimos ese lugar, ese horario de trabajo, ese precio. En el caso de la estadística inferencial, en la estadística inferencial tenemos que se tiene que basar en la información de la estadística descriptiva. Nos basamos de esa información para poder hacer una generalización, ¿no? Tenemos en algunos casos que realizar necesariamente, ¿no?, lo que conocemos como una inferencia. Esa inferencia es como adivinar lo desconocido o el futuro, ¿no? Entonces, para eso nos apoyamos bastante en la teoría de probabilidades. Tenemos en la parte de la estadística inferencial la estimaciones puntual, la estimación por intervalos que vamos a desarrollar en el presente curso. Tenemos la prueba de hipótesis y la teoría de la predicción. Muchas veces con los datos de los negocios de 2019 tenemos que hacer una proyección, una estimación, como que les piden una opinión de qué va a pasar en el siguiente año, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder en el siguiente año? ¿Ya? Entonces, ahí tenemos esos valores. Esto es muy importante indicarlos. Acá vamos a presentarles una diferencia entre la estadística descriptiva y la estadística inferencial. En la de estadística descriptiva, la característica es que es deductiva. Deductiva. Es decir, tenemos un caso, sucede ya, vamos a ir a recoger información y a partir de esos datos vamos a llegar a una interpretación, a un análisis de lo que está sucediendo en ese caso. Vamos a presentar como por ejemplo el promedio, ¿no? El promedio. Tenemos este presente curso, se recoge la información de sus notas y luego se saca una sola nota que le llamamos promedio del curso. Con ese promedio del curso decidimos si el alumno supera o no supera el curso, si está aprobado, si está desaprobado. En cambio, en la parte inductiva no ha sucedido el caso. Va a suceder o está lejos, va a ser un futuro. Entonces tenemos que saber qué es lo que va a pasar. Nos apoyamos en la teoría de probabilidades y hacemos estimaciones. Tratamos de realizar interpretaciones de los resultados, predicciones, hipótesis. Entre los conceptos básicos que presentamos tenemos la población y la muestra. Muchas veces estamos pensando de que es necesariamente número de personas. No necesariamente número de personas. Puede ser opiniones. En el caso de negocios es cómo ha sido la venta, cuánto se ha vendido, cuánto se tiene por los ingresos de venta. Entonces, hay información. Esa información es importante. Entonces, yo no es
un conjunto de personas, un conjunto de información, de opiniones, y a eso le llamamos población. Pero en este caso es un conjunto grande, ¿no? Es como si tuviéramos el conjunto universal, y la muestra es una parte de ese conjunto universal, ¿no? Es como si fuera, pues, el conjunto, su conjunto, ¿no? Su conjunto. Ahora, la muestra no es al azar, tiene algunas técnicas para escoger y que sea representativa. El cálculo de la cantidad de muestras, por ejemplo, en negocios vamos a aplicar una encuesta. Esta encuesta tenemos que calcularlo, no podemos decir a cuánto vamos a preguntar, 100, 500, no, se tiene que calcular, ¿no? Entonces siempre la muestra está necesariamente, ¿no? De todas maneras, con referido a la población. La población. Si estamos haciendo una investigación en Trujillo, pues la muestra tiene que ser de Trujillo. No puede ser de un lugar diferente, ¿no? Si estamos haciendo una investigación de lo que sucedió en Ica el año 2018, la muestra tiene que ser de Ica. En los tipos de muestreo tenemos de dos, los probabilísticos y los no probabilísticos. En este grupo de probabilístico necesariamente tenemos la presencia de la teoría de la población. Ahí se va a presentar algunas características muy importantes. La posibilidad de que sean elegidos, hay una representatividad, podemos hacer una inferencia bastante aproximada a lo real por el mismo hecho que tenemos criterios estadísticos y personas técnicas, el costo es mayor. En el no probabilístico no se puede tener una equiprobabilidad. Algunos muestreos o cantidad de personas que vamos a analizar, objetos, días, puede estar sesgado, no puede ser lo representativo. No tenemos la parte de la posibilidad de extrapolar. Como no tenemos personal técnico, material, necesariamente técnica, entonces el costo es bajo, ¿no? El costo es bajo en el muestreo no probabilístico. Entonces ahí tenemos los tipos de muestreo. Recuerde que estamos haciendo una investigación. Esta investigación es necesariamente sobre un tema, sobre un lugar, ¿no? Vamos a decir en la población de Trujillo, ¿no? Trujillo, ¿ya? También podemos indicar que es una determinada muestra, ¿no? Y aquí estamos haciendo en este esquema el tipo de muestreo que hemos visto, probabilístico y no probabilístico, y los tipos que hay, ¿no? Aleatorio simple para el probabilístico, sistemático, el estratificado o grupos, el conglomerado, el no probabilístico por cuota, intencional, bola de nieve y discrecional. Otro de los conceptos básicos y muy importantes es diferenciar entre qué es una unidad de análisis, variable y qué es dato. No podemos tener un error al respecto. Vamos a entender que estamos investigando en la universidad la preferencia por un determinado refresco. Entonces, la pregunta le estamos haciendo a los estudiantes universitarios. La unidad de análisis es un estudiante universitario de la UTP. La variable, si bien es cierto, tenemos conceptos matemáticos, en estadística es una característica, ¿no?, de la pregunta que le llamamos
instrumento del interés que tenemos sobre la opinión de la persona. En este caso le vamos a preguntar por la marca del refresco, el tipo de refresco, la preferencia, entonces la variable es el refresco. Y el dato está dentro de la respuesta a la pregunta. Muchas veces aplicamos una encuesta como un instrumento, una herramienta para recolectar datos. Ya le preguntamos cuál es el refresco que más prefieren. De repente alguno contesta Inca Kola, me gusta Inca Kola, una gaseosa. Entonces esa respuesta Inca Kola es un dato que tiene que ver con la variable, ¿no? ¿Cuál es el tipo de refresco que frecuentas? No puede ser alejado, es alejado, no puede ser. En otro ejemplo, tenemos que queremos saber para nuestro negocio el color de preferencia de un polo. Entonces, el grupo al que le vamos a hacer la pregunta son los estudiantes universitarios. Este estudiante universitario le vamos a hacer una pregunta. Entonces, la unidad de análisis es el estudiante universitario de la UTP. Y la pregunta o la variable en este caso es el color del polo. Para obtener, le haremos la pregunta al estudiante cuál es el color de polo que prefiere. A un estudiante dirá pues color azul. Entonces la respuesta azul es el dato sobre la variable color de polo. Aquí tenemos varios ejemplos al respecto, especialmente sobre los conceptos básicos que estamos explicando. Tenemos la población. Cuando no los conocemos en una investigación, la primera parte es ir al Instituto Nacional de Estadística. No solamente tenemos valores del último censo, sino algunos factores que de acuerdo a la edad, al lugar, nos dan un número, ¿no? Vamos a suponer que tuviéramos el valor, pondríamos acá pues 31.595 usuarios. En el caso que no tenemos ese dato, escribimos todo como se muestra en la población. Y se trata de qué, lo que han adquirido sobre antivirus. ¿En dónde? El departamento de Lima. Entonces estamos haciendo la investigación en Lima y este año, el 2020. En el caso de la muestra, hemos hecho los cálculos correspondientes para que sean 100. O sea, 100 personas le vamos a hacer la pregunta. Pero cualquier persona no, solamente aquellos que han adquirido el software antivirus Panda. Entonces hacemos un filtro primero. ¿Qué es un filtro? Señor, ¿usted usa el antivirus Panda? No, entonces esa persona no califica para nuestros 100 usuarios, ¿no? Si pasamos a la siguiente. Pero se mantiene de Lima y tiene que ser este año. Hay una característica especial de tienda, porque también puede ser ambulante, ¿no? Delivery, venta por internet. La unidad de las es una persona. Al decir un usuario, es una persona que ha comprado su antivirus Panda. Una persona. Y con la misma característica el presente año el departamento de Lima. Con respecto a este estudio, de acuerdo al objetivo de la investigación, hay un determinado objetivo, se van apareciendo variables que en investigación le llamamos variables intermedias, que tiene que ver con la variable principal, ¿no? En este ejemplo que tiene el número de licencias, categoría del software, duración de la licencia, el precio del software, el género del usuario, si lo ha comprado un hombre o una mujer. Entonces, estas variables que acá aparecen como ejemplos no se ponen al azar, se tiene que realizar
un análisis basado en el objetivo de la investigación. Con el objetivo de la investigación, usted va colocando ahí qué tipo de variable, ¿no?, interesa. Entonces, de ahí tenemos que elaborar, pues, unos instrumentos, que son las preguntas, ¿no?, de una encuesta. Y esas preguntas hay determinadas respuestas. Por ejemplo, podría responder alguien: número de licencia, 3. Categoría de SAU, producto Circle. Duración de la licencia, 1 año. ¿Cuánto te costó? $40. Género masculino. Hay unos nombres especiales que son parámetros y estadígrafos. Uno de los estadígrafos muy utilizados es el promedio. El promedio. Nosotros tenemos determinado promedio. ¿En qué consiste eso? Si tenemos varias notas en el presente curso, usted tiene la operación del cálculo de todas esas notas y queda una sola. A esa sola nota se le conoce, pues, como promedio. Entonces, es un representante importante de un grupo. Cuando representa a la población se le llama parámetro. Cuando representa a un grupo pequeño, como la muestra, se le llama estadígrafo. También le podemos llamar estadístico. Entonces, aquí tenemos ejemplos de estadístico. Dice, el 30% de la muestra, ya está hablando de la muestra, de usuarios del antivirus Panda son de sexo masculino. El gasto promedio, ya lo que estamos hablando, es un tema de estadística, ¿no? La palabra promedio. Nosotros más adelante le vamos a llamar media. De la muestra de usuarios en la adquisición de video ha sido 150 soles de promedio. Algunos habrán pagado 180, 120, promedio de 150. De los 100. Parámetro. Según el reporte INEI, el 67% de la población limeña, acá está hablando de todo Lima, no de los 100 que he preguntado. Entonces, una información, ¿no?, del INEI. Y, lógicamente, la fuente, ¿no? A veces no es la misma INEI, sino un comentario que están haciendo, un estudio que están haciendo en el comercio. Dentro de lo estadístico, en el presente curso vamos a estudiar al detalle, la media, la mediana y la moda. Necesariamente vamos a estudiar esos casos. De todas maneras, esto es la característica de del temario que estamos haciendo, ¿no? Entonces, necesitamos tener